Hola a todos, mi nombre es Cristina Cachán y soy investigadora predoctoral del grupo CERROS de la Universidad de Oviedo. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la organización del tercer Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias por la amable invitación a participar con esta ponencia oral titulada Descifrando el interactoma del neuroepitelio, una aproximación al impacto del estrés oxidativo en los trastornos mentales graves. Centrarnos en estudiar los trastornos mentales graves? Bueno, porque si consultamos los datos de año de vida ajustados por discapacidad ofrecidos por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en personas de entre 15 y 49 años, observamos que desde los años 90 los trastornos mentales graves se posicionaban entre las principales causas de pérdidas de salud a nivel mundial. De hecho, se posicionaban como la tercera causa. En la actualidad, estos indicadores no han mejorado, sino que han empeorado, y los trastornos mentales graves se han posicionado como la primera causa de años vividos con discapacidad en personas jóvenes. Esto lo que refleja es una carga sanitaria y social enorme para todos los países. Y cuando examinamos los datos de años de vida ajustados por discapacidad en enfermedades mentales en personas de entre 15 y 49 años en todos los continentes, observamos que tras los desórdenes de ansiedad y los trastornos depresivos, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, aquí representados en azul claro y en azul oscuro, son dos de los principales trastornos que contribuyen a que las personas vivan con discapacidad. ¿Qué es la esquizofrenia y el trastorno bipolar? Bueno, pues como decía anteriormente, son dos trastornos mentales graves que normalmente presentan sintomatologías diferentes. Normalmente la esquizofrenia se suele caracterizar por presentar síntomas psicóticos, caracterizados a su vez por la presencia de alucinaciones y delirios. También por presentar síntomas negativos que incluyen, por ejemplo, el aplanamiento afectivo, la anedonia o el retiro social. Y por último, también se suelen caracterizar por tener alteraciones cognitivas, que están relacionadas pues, con las dificultades a la hora de procesar la información, problemas de memoria, problemas a la hora de ejecutar tareas o, por ejemplo, con la cognición social. Por otro lado, el trastorno bipolar se suele caracterizar porque las personas suelen presentar etapas de su vida en las que tienen más bien una sintomatología de manía y otras etapas de su vida en las que suelen tener una sintomatología más bien de depresión. ¿Y qué es los síntomas de manía? Pues en ellos las personas se suelen sentir pues grandiosas, disminuye la necesidad del sueño, normalmente realizan acciones impulsivas, suelen tener pensamientos acelerados, sentirse muy hiperactivas. Y por otro lado, como decía, pues suelen tener síntomas depresivos que incluyen, por ejemplo, cambios en el sueño, en el apetito, baja energía, baja autoestima, baja capacidad de concentración y también pues sensación de desesperanza. Sin embargo, las situaciones que presentaba anteriormente pues son un poco la teoría que puede aparecer en los libros, pero en muchos casos los psiquiatras pues se encuentran en la consulta con pacientes que presentan síntomas muy variados, especialmente en los primeros estadios de estos trastornos, cuando no hay un patrón claro de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Esta situación pues, puede generar una inestabilidad diagnóstica, que es un problema que suele aparecer en este tipo de trastornos mentales, lo que conlleva que en muchas ocasiones esta inestabilidad diagnóstica provoque pues, cambios posteriores en el diagnóstico, lo que finalmente desencadena un deterioro en la calidad de vida pues, de estos pacientes. Y asociada a la problemática de la inestabilidad diagnóstica, se le suma otra problemática a estos trastornos mentales graves, y es el desconocimiento de la etiopatogenia, el por qué y el cómo se desarrollan estos trastornos mentales. Sí que es cierto que en los últimos años pues, han aparecido muchísimos estudios que relacionan ciertos factores genéticos con el riesgo de padecer esquizofrenia y trastorno bipolar. Estos alergias de riesgo en la esquizofrenia suelen estar relacionados con los receptores de dopamina, de glutamina, con el enzima NMDA o con la poda sináptica durante el neurodesarrollo. Sin embargo, estos alelos de riesgo en el trastorno bipolar pues, se relacionan con los canales de calcio, con el factor neurotrófico BDNF, con la degradación de neurotransmisores y con la sinapsis. Estos factores genéticos se suelen relacionar con factores ambientales, tales como son las complicaciones obstetríficas, el estrés o, por ejemplo, el consumo de las drogas.
embargo, a día de hoy, como decía, las causas exactas que subyacen a la etiopatología de la esquizofrenia y del trastorno bipolar siguen siendo desconocidas, lo que dificulta la predicción y el tratamiento precoz de estos trastornos. Lo que sí se conoce, y hay numerosos estudios desde hace tiempo, es que dentro de la etiopatogenia, tanto de la esquizofrenia como del trastorno bipolar, el estrés oxidativo juega un papel relevante. El estrés oxidativo, ¿qué es? Pues es el desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad del organismo para neutralizarlo mediante los antioxidantes. Este desequilibrio, pues, al final puede afectar a múltiples procesos celulares, como son, por ejemplo, el daño de los lípidos, el daño de las proteínas o incluso el daño del ADN. Y en el contexto de los trastornos mentales, pues este estrés oxidativo se ha asociado con disfunciones neuronales, con alteraciones en la neuroplasticidad y la comunicación sináptica, lo que contribuye así a los síntomas cognitivos, afectivos y psicóticos que caracterizan estos trastornos mentales graves. En estudios previos que nuestro grupo realizó en células mononucleares de sangre periférica de pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar, pues ya se detectó la presencia de estrés oxidativo. Además, observamos que este estrés oxidativo modulaba de manera diferente el interactoma celular, pues según el diagnóstico, sugiriendo que existen mecanismos específicos asociados a cada trastorno. Podemos dar un pasito más y queremos saber cuál es el efecto del estrés oxidativo en el sistema nervioso, porque debido a sus características es altamente sensible a este tipo de daño. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, pues el primero es que el sistema nervioso tiene un alto consumo del oxígeno. Normalmente el cerebro utiliza aproximadamente un 20% del oxígeno total del cuerpo, lo que expone a la generación de especies reactivas del oxígeno. También presenta defensa antioxidante limitada. Tiene una capacidad reducida para neutralizar estas especies reactivas. Además, también tiene una alta concentración de lípidos poliinsaturados. Estos lípidos son esenciales para la función neuronal, pero son altamente susceptibles, por ejemplo, a la peroxidación lipídica. Y por último, la última característica es que tiene una baja tasa de reparación. Las neuronas presentan mecanismos limitados para reparar el daño oxidativo y lo que hace que se aumente su vulnerabilidad. Por estas razones, el sistema nervioso es un blanco particularmente sensible al estrés oxidativo y su estudio consideramos que es clave para entender la etiopatogenia de los trastornos mentales graves. Y para estudiar el sistema nervioso decidimos trabajar con el neuroepitelio olfatorio, porque nos permitía obtener un modelo neuronal de pacientes in vivo. Este neuroepitelio olfatorio se encuentra localizado en el interior de la cavidad nasal, en la zona de las fosas nasales superiores, en esta región de aquí. Está formado por células de sostén, aquí localizadas, y por neuronas olfatorias en diferentes estadios de maduración, tanto maduras como inmaduras. Y lo más interesante de este neuroepitelio olfatorio es que tiene células basales globosas y células basales horizontales, las cuales tienen la capacidad de la pluripotencia, es decir, que tienen durante toda la edad adulta la capacidad de diferenciarse a un linaje neuronal. Para obtener ese linaje neuronal a partir del neuroepitelio olfatorio, seguimos el protocolo que fue patentado por la doctora Gloria Benítez-Kim del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y con quien tuvimos el placer de recibir una masterclass y que nos enseñara de primera mano cómo realizar ese protocolo. Por lo tanto, desde aquí agradecer a la doctora por su amabilidad. Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, pues nos propusimos alcanzar el siguiente objetivo en este estudio preliminar, y es evaluar la modulación del interactoma celular inducida por el estrés oxidativo en un modelo neuronal obtenido a partir de neuroepitelio olfatorio de pacientes diagnosticados con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Para la obtención del neuroepitelio, se realiza una toma de muestra con un cepillo en el interior de la cavidad nasal de los pacientes.
Esa toma de muestras siempre se realiza de manera ambulatoria en el Hospital San Agustín de Avilés, Asturias, España. A partir de la toma de muestra, nosotros nos llevamos esa muestra al laboratorio y es a partir de ahí donde realizamos la disgregación y la siembra celular y tras 3 o 4 semanas obtenemos ese linaje neuronal del que hablamos. La imagen que muestro en pantalla es una imagen de inmunofluorescencia y hemos teñido esas células con beta-3 tubulina coloreada en rojo y el núcleo en color azul, lo que demuestra que se trata de un linaje neuronal. Para la realización de este estudio se trabajó con una cohorte de 5 controles, 5 personas que no habían sido diagnosticadas previamente de ningún trastorno mental grave, de 5 pacientes diagnosticados con esquizofrenia y con 6 pacientes con trastorno bipolar. Todas estas muestras fueron obtenidas del Hospital San Agustín de Avilés, como ya había dicho anteriormente. Cuando ya se recogieron las muestras y se obtuvo ese linaje neuronal, empezamos a trabajar y a realizar los experimentos. Se sembraron esas células de estos pacientes y se trataron con estrés oxidativo. Para simular el estrés oxidativo se utilizó peróxido de hidrógeno en 2 concentraciones diferentes. 200 micromolar para simular un estrés oxidativo bajo y 500 micromolar para simular un estrés oxidativo alto. Se trataron a las células durante 24 horas por siembra y posteriormente se retiró el tratamiento y se empezaron a realizar mediciones cada 24, 48 y 72 horas. Mediciones de proliferación celular y mediciones de viabilidad metabólica. Los obtenidos de este estudio preliminar fueron los siguientes. El primer ensayo que se realizó fue el de proliferación celular, que fue medido mediante el ensayo SRB. Las gráficas que voy a mostrar a partir de ahora pues siempre tendrán la misma disposición. En el eje de las X siempre estará representado el tiempo en horas y en el eje de las Y siempre estará representada la variable, que en este caso es el crecimiento celular. En color rosa siempre estarán representados las células de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia y en azul siempre estarán representados las células de los controles. Y en verde, como veremos más adelante, se representarán las células de los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar. ¿Y qué es lo que ocurre en cuanto a proliferación en las células de los pacientes con esquizofrenia? Pues bien, lo que vemos es que bajo condiciones basales, es decir, bajo ninguna influencia del estrés oxidativo, sobre todo a las 48 horas, se hace evidente que hay una disminución en cuanto a la proliferación celular con respecto a los controles. Esta diferencia en cuanto a una menor proliferación parece que se hace mucho más evidente cuando sometemos a estas células a bajas y altas concentraciones de estrés oxidativo, viéndose ya estas diferencias mucho más marcadas a las 48 y a las 72 horas en ambos concentraciones de estrés oxidativo. Aquí lo vemos. Sin embargo, estas diferencias no son significativamente estadísticas. Y un caso igual ocurre en las células de los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar. Cuando no son sometidos a ningún estrés oxidativo parece también que hay una tendencia, pero esta tendencia se vuelve mucho más marcada cuando la sometemos a un estrés oxidativo bajo y alto, viéndose que hay una tendencia a una menor proliferación. Por tanto, tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar hay una tendencia a una menor proliferación celular. Una vez estudiado la proliferación celular, continuamos estudiando la viabilidad metabólica de estas células a través del ensayo del METT y los resultados obtenidos pues, fueron los siguientes. Observamos que bajo condiciones basales, es decir, sin ningún estrés oxidativo, pues las células no presentaban diferencias con respecto a los controles. Cuando sometíamos a las células a bajas concentraciones de estrés oxidativo, lo que observábamos es que a las 72 horas las células de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia pues tenían una tendencia a una mayor viabilidad metabólica. Y
no se hacían evidentes estas diferencias hasta que no sometimos a las células a altas concentraciones de estrés oxidativo, donde observamos que a las 48 horas y a las 72 horas las células de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia pues, presentaban una mayor viabilidad metabólica con respecto a los controles, siendo estas diferencias significativamente estadísticas. ¿Y qué es lo que ocurría en el trastorno bipolar? Pues aparentemente teníamos una situación completamente diferente. Y es que bajo condiciones basales, ya los pacientes con trastorno bipolar presentaron diferencias a las 48 y a las 72 horas, presentando una mayor viabilidad metabólica y siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando sometíamos a las células de los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar a estrés oxidativo bajo y a estrés oxidativo alto, no había diferencias con respecto a los controles. Con los resultados obtenidos de este estudio preliminar podemos sacar estas conclusiones. La primera, que los precursores neuronales derivados de pacientes con trastorno bipolar conservan una mayor viabilidad metabólica en condiciones basales, posiblemente debido a la activación de mecanismos compensatorios. Y la segunda conclusión que podemos sacar es que los precursores neuronales de pacientes con esquizofrenia en un entorno de estrés oxidativo revelan una respuesta adaptativa caracterizada por una mayor capacidad de supervivencia. Y como conclusión final, pues podemos sacar que el estrés oxidativo modula el interactoma celular de manera diferencial en función del diagnóstico. Y aunque se trata de resultados preliminares, estos datos pues, nos indican que el neuroepitelio puede ser un modelo útil para estudiar las alteraciones oxidativas implicadas en estos trastornos. Además, como perspectivas de futuro, estos resultados pues, podrían abrir la puerta a futuras investigaciones relacionadas pues, con identificar biomarcadores que nos permitan hacer un diagnóstico mucho más eficaz y mucho más rápido. Además también de abrir las puertas a nuevas investigaciones relacionadas con encontrar nuevas dianas terapéuticas que ayuden a desarrollar medicaciones mucho más precisas para la esquizofrenia y para el trastorno bipolar. Hasta aquí mi ponencia oral y nada, agradecerles por su atención. Muchas gracias.